Son las 8 horas con 17 minutos. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, muy buenos días. Quisiéramos conocer qué conoce usted sobre el avance de estas tres amenazas a la salud pública: tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis. Buenos días, un gusto estar en su programa y buenos días a quienes nos escuchan. Efectivamente, usted dio unos datos muy actuales y reales, justamente dados por el Ministerio de Salud Pública hace unos días. 1.300 casos nuevos de tosferina y el número creciente de casos de leptospirosis, de fiebre amarilla a nivel nacional. Creo que son elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta y que tienen un sustrato bastante importante, como es la prevención, ¿no? Creo que uno de los elementos fundamentales que ha tenido o lo que le diferencia la tosferina, teniendo una capacidad de contagio mucho más alta que el COVID, o similar a la del COVID al menos, es que el número de casos no se ha propagado en número y en cantidad igual que la que pudimos justamente durante la pandemia. Es decir, la inmunidad que tenemos las personas, la inmunidad que tenemos ya los adultos, inclusive frente a la tosferina, ha reducido la posibilidad de transmisión y obviamente de presencia de esta enfermedad, siendo, como usted bien lo menciona, los más susceptibles los niños menores de 5 años, y por eso creo que es prioritaria la vacunación en esta etapa. Y de igual manera con enfermedades como la leptospirosis y la fiebre amarilla, son enfermedades que tienen, si bien la leptospirosis con una diferencia, que es la orina de roedores, la fiebre amarilla con la transmisión de la picadura de los mosquitos. Son justamente temporadas en el Ecuador y en algunos países de la América Latina, de épocas de lluvia, entre mayo y octubre, donde obviamente el estancamiento del agua permite justamente el crecimiento o el desarrollo del mosquito transmisor, el Aedes aegypti, y que conjuntamente con la fiebre amarilla vamos a ver también repuntes de casos de dengue, vamos a ver casos de paludismo también en nuestro país. Ahora, doctor Vega, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues una de las preocupaciones, si pensamos, por ejemplo, en la tosferina, está dentro del cuadro de vacunas que todo niño debería cumplir a través de la vacunación gratuita, además del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, nos preguntamos a qué se le atribuye esta reducción en los casos. ¿Ha habido poca cobertura? ¿Hay un cambio cultural también en algún sector de la población que está decidiendo no vacunar a sus niños? Casos similares hemos visto respecto del sarampión, que si bien no se ha dado en la misma medida de la tosferina, pero vemos que ha habido nuevamente casos de sarampión cuando prácticamente ya no existía aquí en el país y en otros lugares del mundo, pero nos preguntamos un poco a qué nomás se le puede atribuir esta falta de cobertura de vacunación que hoy está trayendo estos brotes y estos problemas. Bueno, buenos días, Rosana. Realmente es importante su pregunta porque estamos volviendo a encontrar enfermedades que hace mucho tiempo no veíamos a nivel nacional, pero sin embargo que no han sido eliminadas a nivel internacional. Tenemos permanentes brotes por ejemplo, de fiebre amarilla en zonas de Colombia, en zonas de Perú y en las zonas de Brasil, por ejemplo. Entonces, hay unos elementos que se mantienen allí, igual cosa con la tosferina. Y hay algunos elementos, sobre todo con las transmisibles de persona a persona, como la tosferina, que han demostrado o han mostrado que genera o está relacionado más con el contacto interpersonal. Hay varios factores que han generado la aparición de estas enfermedades y muchas de ellas tienen que ver justamente con la adecuación de las políticas públicas. Uno de los elementos fundamentales ha sido, y recordemos todo, que durante la pandemia hubo una crisis también en el proceso de vacunación, donde muchos menores de edad, por falta de disponibilidad de las vacunas en aquel tiempo, no cumplieron con su esquema. Y no fue el Ecuador uno de los países o el único país que fue afectado con esto, y la accesibilidad a las vacunas fue menor durante la pandemia. Igual cosa sucedió en Colombia, igual cosa sucedió en Venezuela. Y una de las cosas que hemos estado viendo desde hace algún tiempo, el cumplimiento de esquemas de vacunación en zonas de desplazamiento y en zonas obviamente donde se está dando desplazamientos humanos,
por ejemplo Venezuela, por ejemplo zonas del sur de Colombia, donde la gente que está migrando hacia el Ecuador no tiene también esquemas completos de vacunación por diversas causas, entre ellas justamente las crisis humanitarias que viven aquellos países o en las zonas de aquellos países. Es decir, hay población menor de edad que está atravesando las fronteras y también personas adultas que están atravesando las fronteras que tienen obviamente una deficiencia en vacunación en sus países de origen. Y la tercera cosa, definitivamente creo que es algo sumamente importante, es ver que justamente las tendencia antivacunas ha generado, ha sido creciente. Creo que de alguna forma hemos visto, y sobre todo es un reflejo de lo que sucedió en el COVID, en algunas investigaciones que hicimos, vimos que hasta un 20% de las personas que debían vacunarse no lo iban a hacer, y muchas de ellas basadas en mitos o basados en pensamientos que no tienen nada que ver con lo científico. Y el crecimiento antivacunas lamentablemente está siendo cada vez más numeroso a nivel mundial y es una limitante, pero no diría que la principal. Yo pienso que en vacunas como la tosferina y otro tipo de vacunas tiene ya la experiencia de varias décadas que han demostrado su utilidad y obviamente su inocuidad frente a la prevención de estas enfermedades. ¿Qué tan prevenibles son estas enfermedades a través de un buen trabajo en salud pública? Y además quisiera preguntarle qué características debe tener una enfermedad cualquiera para que pueda ser considerada como endémica en un país. Bueno, una de las cosas importantes es obviamente que estas vacunas tienen altísima seguridad. Creo que estamos viendo, como mencionaba, un panorama distinto al del COVID, donde obviamente las olas de COVID, al igual que estas olas que estamos teniendo, estos nuevos brotes, justamente cuando hablamos de enfermedades donde no hay defensas o inmunidad de rebaño, como se llamaba en aquel momento, definitivamente el número de casos o el número de contagios es mucho más alto. En este caso, por ejemplo, como en el caso de la tosferina, tenemos dos características distintas. La primera, obviamente, que hay una inmunidad de rebaño. Todos quienes nos escuchan, que ya tenemos de 30 para arriba, lo más probable, o de 20 para arriba, inclusive, lo más probable es que tengamos vacunas vigentes y al día, inclusive para la tosferina. Es decir, podemos tener contacto con la infección, pero evidentemente el desarrollo de la enfermedad no va a ser un cuadro grave que puede cobrar la vida, lo que sucede obviamente en los menores de edad. La segunda cosa es que la tosferina tiene un tratamiento, es una bacteria, y esta bacteria puede ser susceptible a un tratamiento directamente con antibióticos con alta eficiencia y eficacia, sobre todo cuando es manejado de manera temprana. Y se considera endemia, digámoslo así, cuando ya no son casos extranjeros, es decir, importados, los que sí son la fuente primaria del contacto, sino son casos ya locales que se están presentando a nivel de las zonas o regiones del país, que son aquellos que están transmitiendo esa infección de primera mano, digámoslo así, para que se pueda entender de mejor manera. ¿Cuáles serían enfermedades endémicas en el país al momento? Bueno, tendemos ya el COVID va siendo una enfermedad endémica, entre ellas creo que inclusive paludismo, tenemos ya enfermedades como el dengue, etcétera, son enfermedades que son endémicas en nuestro país, VIH, etcétera, algunas enfermedades infecciosas transmisibles que ya de alguna manera ya están dentro de nuestra visión médica y sobre todo de prevención desde hace mucho tiempo, ¿no? Y háblenos también del COVID, que con bajas tasas de mortalidad aparentemente, pero sigue presente en nuestro medio y cobrando vidas. Bueno, efectivamente, y creo que eso es algo que lo vimos desde hace mucho tiempo y ventajosamente ya no tenemos las olas de mortalidad donde recordará usted en Cuenca en una semana o a nivel nacional en una semana se presentaron más de 500 muertes en una sola semana, entonces son casos muy complicados, o más de 34,000 muertes registradas por el Ministerio de Salud Pública durante la pandemia, entonces son cosas muy complicadas. Sin embargo, es un ejemplo de una enfermedad endémica que ya se encuentra a nivel
a nivel local. Los casos, obviamente, de transmisión son locales. Sin embargo, hay una ventaja bastante grande. Yo creo que es el claro ejemplo de la efectividad de una vacuna, y podemos contar una historia antes de la vacunación del COVID y otra historia después de la vacunación del COVID, donde se retomó, entre comillas, esta nueva normalidad. Sin embargo, el COVID está presente, y una de las cosas que definitivamente ya se conocía desde la pandemia es que aquellas personas que tienen una inmunidad limitada o tienen obviamente una susceptibilidad inmunológica mayor, es decir, una deficiencia inmunológica, tienen mayores posibilidades de desarrollar esta enfermedad. ¿Quiénes son esas personas? Justamente adultos mayores, personas que tienen comorbilidades de enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera, etcétera. Razón por la cual justamente son principalmente este grupo de edad de aquellas personas que están sufriendo las complicaciones y todavía casos de mortalidad por COVID. No olvidemos que por problemas de infecciones respiratorias, todavía en nuestro país y cada año en nuestro país se siguen registrando muertes, y son justamente aquellos grupos meta de prevención mediante la vacunación, por ejemplo, para la influenza, que debe ser anual. Y dentro de la vacunación para la influenza dentro de este grupo de vacunas, también se está incluyendo actualmente las vacunas para el COVID. Bien. Quería también preguntarle, doctor Vega, si conoce usted al nuevo ministro de Salud, al doctor Juan Bernardo Sánchez Jara. Él es cuencano, hijo también de otro médico cuencano. El doctor Sánchez venía desempeñándose como viceministro de Gobernanza de Salud en el Ministerio de Salud y ha pasado a ser titular de esa cartera. Y más allá de si lo conoce o no, si es que hay un criterio en la clase médica sobre las expectativas que genera este ministro, ¿cuáles serían los principales retos que tiene por delante? Bueno, no conozco personalmente al señor ministro. Conozco su trayectoria como profesional y sobre todo como funcionario de la salud de larga data, ¿no? Creo que Cuenca siempre tiene un buen escenario, digámoslo así, o una buena punto de partida. Grandes ministros de salud y grandes hombres que han trabajado por la salud han sido cuencanos. Tenemos muchos ejemplos que no vienen al caso. Entonces, más bien augurarle al señor ministro el mejor de los éxitos, pero el reto está allí, ¿no? Creo que no es el único ministerio de América Latina que está en crisis. Creo que la mayor parte de ministerios que tienen el sistema centralizado, que tiene el Ministerio de Salud Pública, tienen una crisis, y es justamente la causa del problema, ¿no? Definitivamente creo que es uno de los elementos fundamentales que ha caracterizado, y volviendo a la pandemia, la descentralización en salud, tanto administrativa como estructural, es fundamental para poder generar esos procesos de eficiencia, digámoslo así, en el manejo y la inversión en salud. Creo que también tiene un gran desafío. Está asumiendo un Ministerio de Salud donde todavía no ha podido hacer una ejecución presupuestaria total en este tiempo de gestión. Y definitivamente creo que con gran expectativa escuchamos que se envió una ley para modificar las compras públicas a nivel nacional, y esperemos que esto sea un punto de partida para poder generar esa ejecución presupuestaria tan necesaria en los ministerios de salud. Creo que es absolutamente indispensable que las compras públicas tengan una especificidad especial, digámoslo así, para el sector salud. No puede durar un trámite para comprar un barril para envasar petróleo igual que lo que duraría, o tener el mismo proceso que lo que duraría para comprar medicación o antihipertensivos. Creo que hay especificidades, y sobre todo es necesario aligerar el tema y visibilizar justamente estos procesos que pueden generar problemas y costos altos en la compra de medicamentos. Más bien, muchas de las veces el sistema de compras públicas se convierte en una especie de freno para la ejecución presupuestaria dentro del sector público. Sí, justamente es un punto que a continuación quería tocarle. Este proyecto de ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, acabamos de tener una entrevista con un experto en compras públicas hace pocos minutos, y estaba allí el tema de los medicamentos, pero en general
más bien criterios para las compras públicas. Antes todo tipo de subasta, licitación, cosas, creo que hay 4 o 5 mecanismos de compras públicas, se hacían básicamente en función del precio. Los precios más económicos eran los que ganaban en las licitaciones. Este nuevo proyecto de ley introduce de alguna manera un tema que es importantísimo y fundamental, que es la calidad. A veces la calidad cuesta un tanto más. Y en eso lo que quisiera preguntarle a usted, ¿cuánto hay de mito y cuánto de realidad en cuanto a la calidad de los medicamentos de marca, entre comillas, como se les conoce, aquellos producidos y que son producto de investigaciones de el área privada de la salud de los grandes laboratorios, y cuánto también de mito y de realidad hay en cuanto a los genéricos, que se los conoce como medicamentos en general de una menor calidad? Bueno, solo una cosita quería añadir antes de pasar a este tema. Quienes estamos en el sector público, muchas veces nos sentimos un poco impotentes cuando vemos que el costo de X artículo es inferior en el mercado, digámoslo así, para cualquier persona, o la adquisición directa, y sube un 25 o un 35% el costo cuando se hace a través del portal de compras públicas. Esperemos que justamente este tipo de situaciones vayan cambiando con una ley que es absolutamente necesaria y muchas veces termina perjudicando. Es decir, había sobreprecios frecuentemente en compras públicas. No diría que sobreprecios, pero simplemente que cuando el Estado es el que compra, el precio automáticamente sube por una serie de circunstancias, garantías, etcétera, etcétera, que están dentro de la exigencia. Pero por citarle un ejemplo, algo que vale $3,000 cuando es a través del portal de compras públicas puede llegar a costar 5,200, y porque otras personas inclusive que tienen o están ofertando el producto no les interesa contratar con el Estado, porque el tiempo y la demora y los requisitos para el pago y para la contratación son bastante largos. Es decir, entonces, que no es tanto especulación o abuso hacia el sector público, sino es más bien un sistema defectuoso que encarece los costos por diversas circunstancias. Efectivamente, y eso vemos prácticamente a diario cuando estamos buscando hacer compras públicas. Y en cuanto a la medicación, definitivamente es un problema no resuelto. Creo que a nivel nacional falta todavía un control de calidad a los medicamentos, donde es necesario ver la bioequivalencia y sobre todo la efectividad de los mismos. Hay mecanismos de control, hay mecanismos obviamente donde se dan las normas o se evalúa mediante, digámoslo así, registros sanitarios, pero no necesariamente implica la bioequivalencia o la biodisponibilidad de los fármacos. Es decir, hay fármacos que a pesar de tener 500 miligramos de tal sustancia, en la práctica no tienen más de 375, por ejemplo, o su efectividad no es la más adecuada. Creo que dentro de los sistemas de control, y creo que en algo se ha avanzado en esto, es justamente detectar esta bioequivalencia y sobre todo biodisponibilidad de los fármacos, que es una tarea. Algo se ha avanzado, pero todavía es una tarea pendiente. Y la segunda cosa, creo que también es importante en el asunto de medicación, ver la gran cantidad de medicación que ingresa al país también por medio de contrabando, y la calidad y la característica que tenga esta medicación definitivamente ya no puede ser ni controlado directamente por ninguna institución ni por ninguna instancia. Creo que es importante, obviamente, también avanzar en otros puntos donde no solamente es la medicación o la efectividad de la medicación, sino la pérdida de la efectividad que va teniendo ella de acuerdo a la resistencia que va generándose debido principalmente a la automedicación. Entonces son elementos que hay que ir viendo, identificando, y no solamente es la marca, sino el control de calidad que cada uno de los fármacos tenga, justamente para que tenga el efecto que se busca con cada uno de ellos, ¿no? Ya, aunque nos hemos dilatado un poquito, pero son temas de gran interés para el público, doctor Vega. Recordemos uno de los proyectos del gobierno de Rafael Correa, que como ideas hubo muchas cosas buenas en el correísmo,
Desgraciadamente, muchísimas de ellas terminaron mal por temas de corrupción o de ineficiencia. Una de estas fue la creación de la empresa pública Enfarma, que se lo hizo allá por el año 2009. El objetivo era garantizar soberanía farmacéutica, así se hablaba, y era la de hacerlo a través de la producción de medicamentos genéricos a bajo costo, pero con calidad. Enfarma, a la final, fue un proyecto fallido, tuvo pérdidas económicas de unos 13 millones de dólares y algo más, y en el 2014 empezó un proceso de cierre que culminó en el 2016. Con estos nuevos criterios de compras de calidad en el sector público, ¿podría ser este un proyecto que se lo deba resucitar ahora? Hemos conocido, por ejemplo, en un país, México, tan conocido, aunque con problemas diplomáticos actualmente con respecto a nuestro país, pero en México existe un sistema popular de farmacias, que es farmacias similares, que en base a medicamentos genéricos y otros servicios adicionales que ha sumado, se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial digno de estudio. Y definitivamente creo que uno de los elementos fundamentales y dentro de la regulación para el ejercicio profesional está la prescripción de genéricos. Los médicos debemos prescribir en genéricos, esto nos manda o nos indica la ley. Y definitivamente el paciente podría disponer o tendría la posibilidad de conseguir medicamentos de marca o medicamentos que tienen, digámoslo, distintos laboratorios comerciales y laboratorios farmacéuticos y a distinto precio. Los genéricos justamente como programa estatal han demostrado efectividad en algunos países, como bien lo menciona usted, México, y sobre todo con el costo de la medicina. Yo pienso que más allá de, por ejemplo, de la producción de antibióticos, que tiene un costo, digámoslo así, relativamente bajos, los de uso común, fármacos, por ejemplo, como para el tratamiento del cáncer o biosimilares, tienen un costo mucho más alto, y definitivamente hay iniciativas a nivel mundial, por ejemplo, Brasil es uno de ellos, donde estos fármacos, incluidos, por ejemplo, también antirretrovirales, son producidos por empresas locales, es decir, desarrollando medicamentos genéricos que hacen más accesible a la población a este tipo de fármacos. Recordemos que en el país también teníamos algunas alternativas en cuanto a la producción de vacunas y en cuanto a la producción inclusive de sueros antiofídicos para las mordeduras de serpientes por el actual INSPI, anteriormente Lisquieta Pérez, ¿no? Entonces eran estrategias que definitivamente en este caso nos ponían a la mano y de rápida adquisición y de costo más económico, sustancias como antiofídicos que eran necesarios. No sería descabellado justamente evaluar la posibilidad de crear una nueva empresa o la posibilidad de una empresa, pero haciendo una corrida económica. Yo pienso que ahí los especialistas darán luces sobre el asunto, porque si es que para invertir o para lograr producir un antibiótico que cueste $1, el costo me sale a $2, preferiblemente lo importo antes que lo fabrico. Pero si obviamente puedo mejorar la calidad del mismo, o puedo obviamente bajar costos y hacer más disponible este fármaco, pues la inversión valdría la pena. Yo creo que sí se debe por lo menos intentar, sobre todo en algunos medicamentos de difícil consecución, y por supuesto regresar es importante a la producción de vacunación, inclusive de sueros antiofídicos a nivel nacional, que es algo que se fue perdiendo justamente también durante los últimos 10 a 15 años dentro de las regulaciones o a partir de las regulaciones locales en cuanto a salud. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Vega. A usted, muchísimas gracias. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca.